Buenas noches, licenciada. Buenas noches, licenciada. Buenas Licenciada, noches. buenas noches, compañeros. Buenas Noches con todos. Buenas noches, bienvenidos a la primera clase de emprendimiento. Buenas noches con todos. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Toda mañana. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Mande. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Listo, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Buenas noches, por favor, en 4 minutos empezamos con la clase. Y tratan de combatirla o del COVID. Buenas noches, compañeros, buenas noches. Bienvenida, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. De las personas con un cuadro más grave de coronavirus se indican en la publicación de importantes funciones en el organismo. Licenciada, buenas noches. Buenas noches con todos. Buenas noches, bienvenidos. Del sistema nervioso y en el sistema inmunitario. Pese a que obtenemos una baja cantidad de vitamina D a través de alimentos, hay un grupo de estos que tenemos más de este beneficio que otros. El pescado azul, la yema del huevo, los lácteos o algunos tipos de... Por favor, compañeros, apaguen los micrófonos. Debido a que esto influye en cuánta vitamina D nos puede aportar. Por ejemplo, al freír Buenas noches con todos. Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Gracias. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, bienvenida. Licenciada, Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenida.
Buenas noches. En honor al tiempo, vamos a empezar con la clase de emprendimiento. Por favor, si ustedes ya tuvieron la fineza de entrar al módulo, pudieron visualizar el archivo de PDF que está colgado ahí mismo. Yo les voy a hacer una presentación, un resumen para su comprensión acerca del contenido del PDF en una presentación de PowerPoint, ¿sí? Entonces, voy a indicarles el objetivo de la clase para que de esa forma ustedes puedan discernir la actividad y parte de la evaluación. De antemano les deseo que se encuentren bien de salud ustedes y sus seres queridos en casa y que nos sigamos cuidando hasta poder asimilar esta nueva normalidad. Bienvenidos. Gracias, Lisa. ¿Quién responde por esto? El país quiere conocerlo. El Consejo Nacional Electoral dejó sin efecto la candidatura presidencial del empresario Álvaro Noboa. En la primera presentación, dentro de lo que está el PowerPoint y en el mismo PDF, iniciamos nosotros la clase con una interrogante. Recordemos que la asignatura a la cual ustedes están asistiendo en este momento es de emprendimiento y gestión. Lo que pretendemos es que nuestras ideas afloren y se asienten dentro de un documento para el tercer año de bachillerato. De manera que en el segundo año nosotros vayamos puliendo la idea acerca de lo que nosotros deseemos investigar o podamos crear, teniendo bases sólidas dentro de un marco teórico o un marco investigativo. Entonces, en base a eso, yo hago una interrogante. ¿Qué necesidad de la sociedad se desea satisfacer? Bueno, necesidades hay 1.000.000, ¿no? También tenemos que ir pisando firme sobre la realidad. Entonces dice que lo importante es determinar necesidades del entorno previo a la creación de un emprendimiento. Cuando hablamos del entorno, hablamos de nuestro contexto, de nuestro territorio geográfico, de dónde estamos nosotros localizados. Entonces ahí podemos nosotros determinar qué necesidad es más emergente. A través de un estudio de mercado, que ya lo vamos a pulir, que es un estudio de mercado, dada por los clientes potenciales, aquellas personas que están dispuestas a adquirir ese producto o ese proyecto, posiblemente sin importar el costo, en algunas veces, en otras veces sí se discierne y se va comparando costos. Requiere de una investigación de mercado proporcionada por los clientes potenciales, las cuales varían a los siguientes factores. Lo que le mencionaba antes, ¿no? La zona geográfica. Es muy importante nosotros determinar nuestro sitio, conocer el entorno donde nosotros podamos emprender o donde nosotros podamos realizar una investigación. Por ejemplo, si nosotros decimos, yo me encuentro localizada en la provincia de Pichincha y quiero ponerme un emprendimiento de la venta de pollos, por decir, ¿sí? Entonces digo yo, voy a hacer un estudio de observación objetiva. Voy a determinar en los sitios, en los lugares próximos donde se vendan en los frigoríficos del pollo, a cómo está la libra, o sea, para establecer niveles de competencia. Debo establecer si este producto, que en este caso del ejemplo sería la venta del pollo, existe competencia. Y esas competencias, ¿cómo podría yo mejorar a estas competencias en el costo, en la calidad del producto y en el servicio? Que son 3 factores que siempre están ligados para ser nosotros requeridos ante otros productos de similar servicio. Entonces digo, si yo estoy localizada en la provincia de Pichincha y determino, por decir, que en el sector de Ambato, que es muy conocido, se conoce que existe criaderos de pollo, y yo puedo encontrar la venta del pollo al por mayor mucho más barato que dentro de mi propia provincia de Pichincha. O sea, debo investigar los clientes, cuáles van a ser mis clientes, si existe demanda del pollo,
¿Cuál va a ser mi competencia? En referencia a los diferentes locales donde venden el mismo producto. ¿Y dónde voy a adquirir? ¿Cuáles van a ser las personas que me van a entregar el producto o dónde yo voy a comprar para determinar costos? Entonces, estos tres factores yo debo estudiar dentro de mi zona geográfica. En la segunda presentación, o un segundo factor, tenemos los temas culturales. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, nosotros tenemos determinados zonas, sectores o parroquias dentro de nuestro territorio nacional. Bueno, ahora por la pandemia un poquito más limitados, ¿no? Pero si nosotros recordamos que existía antes, por decir, eventos o presentaciones culturales cada domingo o cada jueves o en determinado día de la semana, donde se llevaban eventos que aglomeraban personas. Uno, es un factor. Segundo, temas culturales. Por ejemplo, nosotros decimos, en Otavalo se determina que hay la feria de los ponchos, por decir, o tenemos ya determinadas zonas específicas donde nosotros podemos adquirir estos productos. Entonces ya son zonas que se han ido identificando por el nivel de potencia de sus productos. A esto se refiere. Nosotros para poner un emprendimiento o para crear debemos hacer un estudio de mercado, debemos tener en cuenta un tema cultural de la zona, ¿sí? Que son los que influyen en el éxito de nuestro emprendimiento. ¿Irás a tomar agua? El tamaño de la población es también un factor súper determinante cuando nosotros queremos emprender o cuando queremos realizar una investigación. Si nosotros estamos realizando, en el ejemplo que les puse antes de la venta de pollos, estoy también determinando qué número de consumidores o habitantes o ciudadanos pueden consumir o pueden comprar mi emprendimiento, o sea, mi producto que yo estoy ofertando. Entonces, siempre es importante también nosotros establecer en los... Buenas noches, profe. Perdón que le corte una pregunta. Estoy confundida. ¿A qué clase debería unirme si estoy en sexto? En tercero. En tercero. Buena pregunta. Nosotros ahorita... Dígame. O sea, lo que pasa es que ahorita está en emprendimiento, pero en el chat decía de inglés, entonces por eso estoy un poco confundida. De verdad, disculpe. Bueno, me parece que debería ingresar al WhatsApp que les mandó su promotor y a través de sus propios compañeros verificar o rectificar la dirección o la invitación, porque ahorita estamos en el emprendimiento de bachiller. Disculpe, dicen que le interrumpa. Sí, la clase de inglés para la compañera que preguntó comienza a las 8 de la noche, o sea, después de su clase. Muy Justamente gentil. cambiaron los horarios. Muchas gracias. Ya, perdón. Y esta clase es de quinto, ¿verdad? No sé, creo que me metí mal. De segundo de bachillerato. Ajá. Ya, perfecto. Muchas gracias, licenciada. Hasta luego. Buenas noches con todos. Buenas noches. Entonces les decía que acerca del tamaño de la población es súper importante nosotros poder determinar esto, ¿no? El número de habitantes. Porque si yo tengo la capacidad de colocarme un negocio, un emprendimiento, y no existe la demanda a través de los ciudadanos, o sea, debo tener todo eso en cuenta. Si yo voy a realizar una investigación y recurrente a esa investigación no existe cantidad de población o de muestra para realizar la investigación, no tendría tampoco objeto. Entonces son datos importantes que debemos considerar dentro de la creación de un emprendimiento o de la realización de una investigación. El cuarto punto tenemos la idiosincrasia de los habitantes. Por ejemplo, ¿a qué se refiere esto? No tan determinante, pero sí importante. Existen en algunas localidades, por decir, hay personas o sectores que los ciudadanos realizan las compras en determinado horario. Entonces, por decir, realizan las compras de 8 a 10, es un horario que está movido para comprar o para vender. Pero se determina que desde las 11 o 12 o pasado el mediodía ya no existe clientela o ya no existe el número de demanda. Entonces, son aspectos que van catalogando
a la población para nosotros ir determinando con características. Entonces digo yo, por decir, en el sector 2, por no poner un nombre, la hora de comercialización va de 8 a las 12, pero pasado las 12 ya no hay la venta, ya no hay la demanda de ese producto. Entonces, estos son factores, idiosincrasias de la parte de los habitantes que van caracterizando los sectores. Si nosotros ponemos un ejemplo para las personas que están en Quito, hablemos el centro de Quito. Entonces dice, mire, es una zona muy movida que empieza sin pandemia, obviamente, el comercio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Entonces vamos como se fue a traer agua. Adiós. Como que vamos focalizando, determinando ciertas características o cualidades de esta población. Y Pablo Romero nos presenta el primer informe. Dentro de nosotros, para poder también hacer un estudio dentro de la creación de un emprendimiento o dentro de la investigación de algún producto o de algún fenómeno, carácter que nosotros queremos realizarles ya en el tercer año de bachillerato, también tenemos que tener en cuenta y conocimiento pleno de las necesidades individuales del ser humano. En la gráfica que ustedes en este momento están observando es la escala de Maslow. Este es una representación acerca de cómo el hombre, el ser humano, presenta sus necesidades. Entonces, este factor es súper importante que nosotros tengamos en cuenta para ir determinando qué producto o qué emprendimiento sería más demandante en la sociedad, algo que sea de uso común, de uso necesario, de uso obligado, en el que mi emprendimiento va a tener una venta segura, antes que crear un proyecto o un emprendimiento que no tenga demanda. Entonces, si nosotros podemos ver, esta es una pirámide que va, la primera escala habla acerca de la parte fisiológica del cuerpo humano, ¿no? Dentro de lo elemental, respiración, alimentación, descanso, sexo y homeostasis, que vienen a ser los factores elementales dentro del aspecto fisiológico del hombre, o del ser humano, perdón. Si nosotros establecemos un emprendimiento tomando en cuenta estas necesidades biológicas necesarias e indispensables, nuestro emprendimiento siempre va a tener esa demanda, siempre, porque son necesidades primarias, ¿sí? La segunda escala tenemos seguridad. En primera instancia, la seguridad física, de empleo, de recursos, moral, familiar, de salud, de propiedad privada. Entonces, estas cualidades ya van como en un segundo orden, necesarias, pero no primarias. Entonces, si yo, futuro emprendedor, futuro investigador, tengo que ir focalizando mi tema a estos aspectos para que mi tema tenga trascendencia. Afiliación, el tercer punto. Es otro factor que dice amistad, afecto, intimidad sexual. Esto ya viene en otro aspecto que lo vamos también un poquito a estudiar dentro del desarrollo del módulo. Entonces, este tercer factor como que ya no es tan necesario, pero sí está dentro de la escala de las necesidades del ser humano. Reconocimiento. Tenemos la confianza, el respeto y el éxito. Autorrealización, que viene a ser parte del último nivel de la pirámide, que habla acerca de la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de hechos, resolución de problemas. Entonces, esta escala lo que me va a servir, me va a ayudar a determinar y a focalizar mi emprendimiento de una mejor forma. Tenemos una segunda necesidad, que son las necesidades comunitarias. Aquí ya vendría más o menos como la participación colectiva, ¿no? Dentro de mi sector, de mi barrio.
Yo en antes estudiamos las necesidades individuales como ser humano. Ahora vienen las necesidades comunitarias. Y ahora ya voy viendo en un grupo global. Lo que me afecta a mí, también le puede afectar a mi vecino. Y también le puede afectar a otras personas de la comunidad. Como podemos ver en la gráfica, está inmiscuido ya un grupo de personas. Entonces, el crear un emprendimiento para satisfacer una necesidad que supere las deficiencias de la comunidad sería un éxito, ¿no? Entonces, a esto va focalizado también dentro del emprendimiento. Mientras mayor número de personas puedan estar sometidas a mi objetivo de crear, tendría un apego o un soporte mucho más sólido que el de un emprendimiento individual. Delimitación del tema de investigar. Cuando yo ya tengo determinado qué es lo que deseo crear, tengo determinado a quiénes pueden servir, cuáles van a ser mis futuros competidores y cuáles van a ser también mis futuros distribuidores. Ahora tengo que delimitar el tema a lo mínimo, mi tema a investigar, para que me sea mucho más factible poderlo realizarlo o poderlo investigar. Aquí habla ya más específico de conocer al potencial cliente. Entonces digo yo, en el momento en que ya realizo ya un estudio de mercado, yo ya voy definiendo las características de mi cliente. Voy diciendo cómo le gusta a él que le entregue el producto, cómo determina las cualidades de mi producto, de manera que yo ya voy definiendo cada vez para que ese producto sea afín a esa persona. O sea, que en la competencia no puede encontrar, ya sea en el servicio, ya sea en el precio, ya sea en la calidad, no puede encontrar las mismas cualidades en otro local. Analizar la competencia directa e indirecta. Aquí remarco nuevamente lo que digo en relación al producto. Entonces, todo lo que yo oferto debe ser mejor en cualquiera de las tres cualidades que le he mencionado, a través de mi competencia, a través del distribuidor que posiblemente sea más grande que yo, pero tal vez yo le puedo ofrecer, si no es en precio, le puedo ofrecer en calidad de producto o en servicio. Saber sobre los productos sustitutos. Esto se refiere a que nosotros también tenemos que considerar que existen dentro del mercado productos que pueden reemplazar a lo que yo oferto. Y yo debo considerar eso como una segunda opción. Entonces también tengo que conocer dentro de mi sector dónde lo pueden adquirir al producto similar al que yo estoy ofertando a la comunidad. Conocer la industria en la que se desenvuelve. Esto es muy importante. También dentro de lo que es mi proyecto, yo debo determinar, ¿no? ¿Qué producto no puede ser tan afectado? Por ejemplo, nosotros estamos ahorita en un estado de emergencia, bueno, a nivel mundial, ¿no? Entonces, nosotros ya vamos viendo ahorita qué industria ha surgido más o ha estado permanentemente trabajando. Entonces, vamos como ya determinando, en este caso, la industria de la salud. Ellos no han parado. Y si recordamos, dentro de la escala de Maslow, era una de la primera línea de base de las necesidades fisiológicas. Entonces, como que la salud, la alimentación van a ser siempre parámetros muy solicitados. Conocer a los principales proveedores y analizar los canales de distribución. Aquí ya viene más la parte económica por costos. ¿Qué proveedor me puede dejar el mejor precio? ¿Qué proveedor me puede dejar a menos cantidad de tiempo? ¿Y qué proveedor me puede dejar tal vez con facilidad de crédito, ¿no? Entonces todo eso tengo que ir intercalando, tengo que ir investigando, ir conociendo e ir descartando cuáles son aquellos proveedores que no me facilitan estas cualidades o características. El cliente, como les decía, es la persona aquella que está dispuesta a comprar el bien o servicio, posiblemente sin poner peros.
porque ya sabe que en determinado lugar le dan limpio, le dan un producto con calidad o le dan a menos precio. Entonces, a ese cliente ya lo vamos determinando. Conocer el mercado. Aquí nosotros tenemos que hacer un plan de negocios que debe incluir la descripción del sector en el que incursionará, situación en la que se encuentra el mercado en los últimos años, consumidores, competidores y otros factores similares. Esto por lo general nosotros lo entablamos en una encuesta, por lo general escrita, ¿sí? Porque verbal como que no tenemos datos para luego ir determinando, pero una encuesta por escrito, ahora que está muy de moda también enviar vía online, son las encuestas que nosotros nos sirven o nos inventan para poder nosotros establecer y definir todas las características que me van a ayudar a que mi emprendimiento tenga éxito. Competencia. Se refiere al análisis de las empresas que ofrecen el mismo producto o servicio del futuro emprendimiento, lo que les había explicado en antes, ¿no? A las cuales el usuario cliente podría acudir para satisfacer sus necesidades. Y los productos sustitutos, aquellos que satisfacen las mismas necesidades, pero recordemos que no es el mismo producto, ¿no? Es uno que reemplaza. Todo esto está dentro de lo que es el plan de mercado. Y los proveedores son aquellos que suministran la materia prima para la producción de bienes. Y nosotros, dentro ya de una forma más específica, tenemos establecido ámbitos. ¿A qué se refiere con ámbitos? Sectores en los que nosotros podemos aplicar los proyectos de emprendimiento, o mejor dicho, de dónde nacen estos proyectos de emprendimiento. Esto con la escala de Maslow están definiendo de una mejor forma cómo nosotros podemos crear un proyecto y en qué sector estaría compenetrado o estaría interviniendo. Tenemos horticultura, salud y belleza, alimentación y nutrición, científico y tecnológico y servicios. Si nosotros nos damos cuenta, no está en el mismo orden que la escala de Maslow, porque esto define ámbitos. Horticultura, todo lo que tenga que ver con la parte cultural, la parte de lo que es pinturas, música, en fin, todo esto está englobado dentro de lo que es horticultura. Si nosotros nos compenetráramos en crear un proyecto que tenga que ver con algo de esto. Salud y belleza estaba dentro de lo que es, ahora que está muy de moda, los productos naturales y las farmacias que han sido un tratamiento químico, ¿no? Alimentación y nutrición, todo lo que tenga que ver con restaurantes, sitios de comida, patios de comida, cafeterías y todo lo demás. Científico y tecnológico, que es todo lo que tenga que ver con productos tecnológicos, computadoras, celulares, y ahora que vemos que también estos negocios o estos emprendimientos han aumentado, ¿no? Por la demanda que existe de la comunicación virtual. Y servicios, desde transporte hasta servicios de entrega de productos a casa. Como vemos ahora también se han creado un sinnúmero de empresas, aparte puedo yo citar perdón, nos vamos a terminar, ya está por terminarse el tiempo. Por favor, nos volvemos a conectar para cualquier pregunta o para reforzar cualquiera de las partes explicadas. Y también si es que quieren alguna aclaración acerca de la actividad o la evaluación y en relación al foro de estudiantes que ustedes deben participar, por favor. Si se termina, nos volvemos a conectar al mismo link. Mientras se corta, les voy un poquito más hablando acerca de lo que estamos definiendo en este tema. Recordemos que es nuestro primer módulo de emprendimiento y lo único o el objetivo más grande que se pretende es que nosotros podamos ahora, más que nunca, emprender. Hemos visto dentro de esta crisis emergente el sinnúmero de personas que se han quedado sin empleo, ¿no? Entonces, ahora creo que más importante que nada es tener nuestra propia dependencia económica. Y dentro de lo que es emprendimiento y gestión es lo que nosotros anhelamos, darle forma tanto en el aspecto legal, en el aspecto de negocios y en el aspecto
ahora más de moda tecnológico y virtual, la demanda y la creación de productos vía online. Entonces, mientras se corta, si alguna persona, algunos compañeros desean hacer algunas preguntas o alguna aclaración en relación a lo explicado o a la parte de la actividad de evaluación, con mucho gusto estoy abierta para ir contestando a sus interrogantes. Dicen buenas noches. Buenas noches. Les saluda Silvia Pilaquinga. Mucho gusto. Dicen por hacerle una pregunta. Verá, con respecto del emprendimiento, verá, yo estoy haciendo chifles y papas. Pero, como usted dice, yo estaba viendo lo que usted dice aquí, que nosotros tenemos que ver cómo es también con otros negocios, ¿no? Y, por ejemplo, como usted decía, de los pollos. Los pollos venden en todas lados. Y igual en los chifles que yo estoy emprendiendo, también los venden en todas las tiendas. Y, bueno, yo investigué el mercado y, por ejemplo, ahí hay chifles que se hacen muy blancos rápido, se hacen muy opacos muy rápido. Entonces yo investigué el mercado y bueno, y vi una opción de buscar un guineo que no se haga opaco, digamos así, ¿no? Entonces yo encontré y yo lo hice y en verdad, o sea, sí los pude vender en un espacio de muchas tiendas que en este barrio que yo me fui. Pero la mayoría de gente dice, yo tengo ya mi proveedor. Perfecto. Entonces, o sea, ¿cómo yo puedo seguir buscando? Y con respecto a lo que usted me estaba explicándome aquí, de que hay mucha gente, ¿no? Y en la mañana, de 8 a 12, no hay gente, no se vende. Y en la tarde, de 2 a 6 de la tarde, de pronto alguien pica papitas o chifles por esto de lo que es del internet, lo que están en casa. Entonces, lo que yo quiero es una guía, por ejemplo, de que cómo yo puedo ingresar todos mis chifles al mercado. Ya, por ejemplo, usted mencionó algo importante. Mire, por ejemplo, si usted fue a ofertar el producto y le dijeron que ya tenía un proveedor X, ya tenía un proveedor, perfecto. Entonces, ese proveedor tiene algunas cualidades. Posiblemente le está dejando más barato de lo que usted le estaba ofertando. Posiblemente el tamaño del producto tenía un poco mayor de cantidad, hablemos, desconozco, pero por decirle, ¿no? Posiblemente el producto del competidor tiene, como usted hablaba, acerca de que no maduraba tan rápido o no fermentaba tan rápido el producto y tenía un poco más de duración. Entonces, para mí van a ser esos 3 puntos principales de investigar. Si dice que ya tiene un proveedor X, perfecto, ¿a cómo le está dejando? Yo le ofrezco, para empezar y para coger ese cliente, le ofrezco dejarle, no sé, 5 centavos menos, por decir, en cada paquete. O sea, sé que al principio no va a ser el 100% de rédito, porque tampoco se gana mucho, pero sí voy a ganar ese cliente, lo voy a ganar. Por ejemplo, si me dice, sabe que este producto es mucho más grande que el producto que usted me va a dejar al mismo costo. Perfecto. Yo lo que puedo hacer, por X cliente, no le voy a ampliar el tamaño de mi producto, pero sí le voy a rebajar el costo. Entonces, por ahí está determinado. Entonces, el producto, como usted ya lo dijo, tiene ya un horario específico, ¿no? De tal hora a tal hora hay gente, perfecto. Mire, y ahora que usted lo menciona, perdón que haga un intermedio. Bueno, en la parte centro de Quito, que yo tuve oportunidad de estar 3 veces, a pesar de la pandemia, vemos y en las noticias también que existe vendedores. Y lo expectante de esto era que había los productos y eran en papas fritas sin marca, que las papas fritas le entregan con el sobrecito de mayonesa, le entregan el sobrecito de mayonesa, la salsa de tomate, y ahora ha habido una salsa verde, yo primera vez en mi vida que había. Entonces, las papas que valían 75 centavos
no le puedo indicar en el tamaño, pero le entregaban 4 salsas. Entonces, más arriba, estoy hablando del centro de Quito, había el mismo producto al mismo precio sin las salsas. Y la gente que está trabajando todavía en las oficinas, a estas personas que estaban vendiendo, la adquirían posiblemente por las 4 salsas, digo yo, ¿no? Porque el precio era igual. Entonces, si nosotros vamos innovando al principio para tomar clientes, vamos innovando con algo adicional, es como que vamos a tener ese campo predicción en nuestro producto. Entonces, por ahí la parte yo empezaría. Otra cosa también que vi ahora de lo nuevo, porque todo mundo está vendiendo casi lo mismo, ¿no? Por ejemplo, dentro de las papas también que le decía, las papas con orégano, y al revés era fundita sin marca, pero al revés tenía los beneficios del orégano. He visto papas con esta plantita que ahora todo mundo se ha dado a comer para prevenir el COVID, pero jengibre. Las papitas con jengibre, primera vez en mi vida, le prometo que se ha visto de todo, pero tenía supuestamente rallado el jengibre en la papa frita. Entonces ya era algo expectante, la gente ya no quería la papa frita simple con sal, ya quería la papa frita con orégano o con jengibre. Entonces son innovaciones que le vamos haciendo y va dando resultado. Ahora yo no sé que para que le fría la papa con el jengibre o con el orégano y no se vaya a quemar, o sea, porque desconozco, pero ahí está. Entonces las personas como que ya no quieren lo mismo, sino quieren algo más por el mismo costo. Si yo voy innovando, voy ganando clientes, voy ganando ya la adquisición, ya saben que la persona a tal hora o en tal parte se pone, entonces yo ya voy comiendo ese producto. Le digo porque yo estuve en el centro y sinceramente me llamó mucho la atención porque, bueno, sí he visto las papitas con orégano, pero con el jengibre no. Y me llamó bastante la atención y al otro lado de la papita, aunque era sin marca, tenía el valor nutricional del orégano y del jengibre. Entonces la gente también, bueno, estoy comiendo natural las papitas fritas. A eso le podría más o menos ir guiando. ¿Tal vez otra pregunta de alguien? Gracias, licenciada. Sí, buena idea. Muchas gracias. Dicen una pregunta. Dígame, por favor. La de la evaluación, ¿cómo tenemos que hacer? A ver, la evaluación se abre la próxima semana, ¿no? Entonces, obviamente esta semana ustedes tienen que hacer la actividad y la evaluación es un banco de preguntas que en base a la parte teórica del contenido, ustedes como ya leyeron, como ya hicieron la actividad, van obteniendo las palabras específicas para ir contestando dentro del escogiendo, perdón, dentro del recuadro las que sean las específicas para esa respuesta. No es mayor asombro en relación a la evaluación, pero se abre la próxima semana. Gracias, Licen. A la orden. Licenciada, muy buenas noches. Nelly Oña le saluda. Buenas noches. Sobre el tema de la actividad que aquí usted